Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar el estudio del Evangelio según San Mateo capítulo 16 y estaremos leyendo los versículos desde el 13 hasta el 20 bajo el título La Confesión de Pedro. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta oportunidad una vez más de alimentarnos de ella. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos estés hablando en esta hora, poniendo, Señor, el mensaje que nos quieres dar en mis labios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Tremendo pasaje con una verdad tan poderosa. Las personas estaban hablando de Jesús, veían que Jesús enseñaba, que hacía unos milagros sorprendentes, sanaba a los ciegos, a los cojos, liberaba a los que tenían espíritus inmundos, y muchos se preguntarían: ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde salió? ¿Por qué hace estos milagros? Algunos estaban esperando al Cristo y tenían las profecías bíblicas, pero Jesús rompía con todos los moldes y los paradigmas que ellos tenían predeterminados en su mente, y por eso muchas personas veían en Cristo un maestro, tal vez un profeta, incluso pensaban que era Juan el Bautista que había reencarnado. Y esto debe ser seguramente porque el mensaje de Jesús era muy parecido al de Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a diferencia de Juan, Jesús hacía milagros, así que posiblemente ellos pensaban que era Juan que había resucitado, porque además Jesús se mantuvo en el anonimato hasta que se enteró que Juan ya había muerto e interpretó que le tocaba su turno de seguir la obra de Dios, seguir el ministerio que Juan comenzó. Así que había una continuidad y una unidad entre el ministerio de Juan y el de Jesús, a punto tal que muchas personas creían que Jesús era el mismo Juan, pero ahora resucitado y con poderes. Pero nadie entendía, ni creía, ni pensaba de que Jesús era el Cristo, o tal vez si lo pensaba se lo mantenía muy calladito. Las personas estaban preguntándose quién era Jesús. Y entonces Jesús confronta a sus discípulos con esta pregunta, le dice: ¿y ustedes qué creen ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro, inspirado por una revelación que le vino directamente desde el trono del Padre, le dijo: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, porque esa revelación que tú tienes no te la reveló carne ni sangre. En otras palabras, no te la enseñó nadie, no fue un maestro que te la enseñó, no fue una persona, no fueron tus padres, sino que te fue revelado desde el mismo trono del Padre. Te fue revelado por el Espíritu de Dios, así que eres bienaventurado. Y cuando Pedro entendió quién era Jesús, cuando Pedro pudo ver por el Espíritu y por revelación quién era Jesús, también recibió una recompensa, y es que Jesús le dijo quién era él. Le dijo: y tú eres Pedro. Hasta ese momento él le decía Simón, hijo de Jonás, pero cuando Jesús vio la revelación del Padre en los labios de Pedro, entendió que ya era el momento de cambiarle el nombre. Eso fue una revelación tan poderosa que le cambió
el nombre a Simón, que significa algo endeble, algo que va de un lado para el otro, y le puso Pedro, que significa roca, que significa alguien firme. Una revelación que transformó la vida de Pedro, y cuando él conoció a Jesús, también fue conocido por Jesús, y Jesús le reveló cuál era su propósito, cuál era su llamado, quién era él en Cristo. Y esto nos da una enseñanza muy grande, y es que cuando tú y yo entendemos por revelación quién es Jesucristo, también por revelación de Cristo vamos a entender quiénes somos nosotros en Cristo. Cuando lo conocemos a él, también nosotros somos conocidos y se revela quiénes somos nosotros en el Señor. Y el Señor le dijo palabras muy poderosas, profecías muy poderosas. Le habló de la fundación de la iglesia y le dijo que le daría las llaves del cielo, y que todo lo que él atare en la tierra sería atado en el cielo, y lo que desatara en la tierra sería desatado en el cielo. Ese día Pedro tuvo revelación de qué es lo que iba a suceder con él en el futuro, de que él no iba a ser un simple pescador, sino que iba a ser una persona ungida, poderosa, llena del Espíritu de Dios. Iba a ser un edificador de la iglesia, la cual estaría fundada sobre la roca que es Jesucristo. Muchas personas durante mucho tiempo interpretaron estas escrituras como que Pedro era el fundamento, era la roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia, y por eso comenzó toda la dinastía de los papados diciendo que Pedro era el primer papa. De ahí sale esta creencia. Sin embargo, el Espíritu Santo le ha revelado a muchas personas también de que Jesús, cuando estaba hablando de esta roca, estaba hablando de sí mismo, porque él dijo que él es la piedra angular sobre la cual se edificaría la iglesia. Es decir, que Jesús usó un juego de palabras al ponerle este nombre a Pedro, que significa roca, pues entonces comenzó a hablar de la edificación de la iglesia, y la roca a la que él se refiere es Jesucristo mismo, que es la piedra a la cual desecharon los edificadores, pero se convirtió en la cabeza del ángulo. Él usó un juego de palabras con el nombre de Pedro, pero la realidad es que Pedro sería un edificador de la iglesia, y tal vez es la primera roca que Jesús puso sobre el fundamento, que es el mismo. Esta primera roca que Jesús puso sobre sí mismo, que él es el fundamento que sostiene la iglesia. Todos los demás apóstoles también fueron rocas, y cada uno de nosotros somos una roca, somos una piedra más que Jesús pone para edificar su cuerpo, para edificar su templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que estas promesas que Jesús le dio a Pedro no fueron solo para Pedro, es para ti y para mí, son para cada uno de nosotros, porque tú y yo también somos rocas. Así que también a ti y a mí se nos han dado las llaves de los cielos, y todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo. A ti y a mí también se nos ha dado esa autoridad, porque tú y yo también somos rocas. Pero en la medida de que tú y yo conozcamos más a Cristo, también vamos a entender quiénes somos en Cristo, vamos a entender nuestra función dentro del cuerpo, y hasta puede ser que Cristo nos cambie el nombre. Es muy importante conocer a Cristo, pero solamente se puede conocer por el Espíritu. No te lo puedes revelar carne ni sangre. Nosotros somos instrumentos. Cada líder, cada persona que enseña la palabra es un instrumento de Dios, pero la revelación te tiene que venir por medio del Espíritu Santo, directamente desde el trono de Dios. Así que vamos a orar para que Dios se revele a tu vida, para que Él le revele a tu espíritu que Jesús es el Cristo, y para que tú también seas hallado o hallada en Él, y te sea revelado tus dones, tu ministerio y quién eres tú dentro del cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por todas las enseñanzas que nos das por medio de ella. Yo te ruego, Señor, que podamos conocerte más, que tú te reveles a nuestra vida, que tú nos reveles a través de tu Santo Espíritu quién es Jesús el Cristo, para que en la medida que lo conozcamos a Él, podamos también ser hallados nosotros mismos, también podamos saber quiénes somos, Señor, y a qué tú nos has llamado. Revélanos a Cristo en nuestro espíritu y ayúdanos a conocerte más. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea
al Señor. Dios te bendiga mucho y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para seguir estudiando el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Chao.